Buenos días, el día de hoy mi equipo y yo les vamos a presentar el tema de antenas, donde estaremos abordando pues qué es una antena, el dipolo hertziano y la resistencia de radiación, una antena dipolo de media onda, una antena monopolar de un cuarto de longitud de onda y la antena de un cuadro pequeño, además de un pequeño ejercicio donde estaremos aplicando los conocimientos que les explicaremos a continuación. Para comenzar, tenemos que comprender qué es una antena. Y una antena puede concebirse como un transductor para el acoplamiento de una línea de transmisión o de una guía de onda con el medio circundante o viceversa. Son indispensables para una radiación eficiente y el acoplamiento de impedancia de una onda a fin de minimizar la reflexión. Funcionan a través de voltaje y la corriente de la línea de transmisión o de los campos electromagnéticos de las guías de onda para que éstas sean emitidas a una dirección al medio, siendo utilizadas como transmisores o receptores. La imagen que presentamos a continuación es de manera ilustrativa el cómo más o menos funciona una onda, la cual tiene, perdón, una antena, la cual está conectada o pegada a un generador donde esta antena pues tiene una línea de transmisión, bueno, la onda pasa por una línea de transmisión hasta llegar a la antena, la cual amplifica o pues, digamos que redirige esta onda de transmisión por medio de ondas electromagnéticas hacia un medio circundante. Bueno, para esto vamos a continuar con las antenas o con este tipo de antenas que hay. Una de las antenas más manejadas podría ser la de antena dipolo, la cual consta de dos alambres rectos tendidos a lo largo del mismo. La antena dipolo no irradia en todas las direcciones con la misma potencia, entonces se dice que es una antena direccional. Tal y como se muestra en la imagen, podemos observar que vienen siendo los dos alambres y ahí está nuestra imagen. Ahora, continuando, tenemos ahora la antena de cuadro, la cual se compone eh, a su vez de una o más vueltas de alambres. Esta antena es direccional, es decir, pues es de un mayor rendimiento si está orientada hacia el emisor o al receptor. Técnicamente vendría siendo un dipolo plegado en una forma cuadrada, tal y como se muestra en la imagen pues que tenemos igual en la derecha. Observamos, pues tenemos una forma cuadrada. Ahora, tenemos la antena helicoidal. Esta antena eh, es de alambre y consta de, bueno, pues consta de un alambre, perdón, en forma de una hélice sosteniendo en un plano conectado a tierra. Estas pues son utilizadas más que nada en los automóviles, edificios, aviones, barcos, etcétera. Y pues aquí podemos ver una representación de este tipo de antena. Ahora bien, tenemos lo que viene siendo pues la antena de bocina piramidal. Y pues esta antena tiene antena de abertura o antena de bocina, se le suele llamar. Pues es una sección piramidal de una guía de ondas que sirve de transición entre el guía y el medio circundante. Y pues dada su facilidad para ser instalada, pues resulta muy útil en distintas aplicaciones. Y pues aquí tenemos una imagen representativa de este tipo de antena. Ahora, siguiendo con los tipos de antenas, tenemos lo que viene siendo el reflector de disco parabólico. Y este aprovecha el hecho de que las ondas electromagnéticas son reflejadas por una lámina conductora. Entonces, cuando ésta se emplea como transmisor, en el punto focal se coloca una antena de alimentación, ya sea de dipolo o de bocina, tal y como podemos observar, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí en el lado derecho. Entonces, pues la radiación que procede de la fuente se va a reflejar en el disco a manera como un espejo, que va a resultar en rayos paralelos, y es por esto que este tipo de antenas son utilizadas para las telecomunicaciones o radares. Ahora, tenemos lo que viene siendo el dipolo hertziano. Este
se entiende que es un elemento pues de corriente infinitesimal, que pues aunque el elemento de corriente no existe como tal en realidad, pues es esencial para calcular el campo de una antena, el cual pues es considerado como el dipolo de la imagen que tenemos aquí, y se supone que aporta una corriente uniforme a lo largo del dipolo, el cual pues el potencial magnético vectorial retardado pues va a ser debido al dipolo en el punto P, que está dado por la siguiente ecuación que se nos presenta. Y pues aquí podemos tener una representación. Si nos fijamos, pues viene estando en 3 dimensiones. Tenemos nuestro vector pues en el lado X, Y y lo que viene siendo Z. Tenemos nuestros ángulos y así. Ahora bien, pues se dice que la corriente en este punto P, como estuvimos observando en la imagen anterior, pues es retardada a causa de un retardo de propagación o un retardo de fase, que viene siendo beta R de OAP. Y pues este retardo es posible expresar a A en forma de fasor, como la siguiente fórmula que tenemos aquí a continuación. Es esta de aquí. Ahora, el campo lejano o el campo de radiación, que viene siendo 1 sobre R, pues es el único término a través de todas las ecuaciones que van a permanecer en la zona remota. Es decir, pues es un punto muy alejado pues del elemento de corriente, que va a ser dado por la siguiente ecuación que tenemos aquí a continuación también, que vamos a estar señalando. Ahora bien, los términos pues de la radiación, que vendría siendo H de phi s y E de teta s, pues se van a hallar en la misma fase temporal y van a ser ortogonales, al igual que los campos de la onda plana. Asimismo, pues los campos de estas zonas próximas y lejanas van a estar condicionadas a ser desiguales y respectivamente. Y pues el valor de R va a estar dado por donde D es la mayor dimensión de la antena, tal y como se muestra aquí, que nuestra fórmula que dice R es igual a 2D al cuadrado sobre lambda. Bien, ahora tenemos que la potencia radial es equivalente a la potencia disipada por la corriente que vamos a tener a esta función, pues vamos a tener esta ecuación, que es el coseno de WT, en una resistencia ficticia que va a ser la resistencia radiada, y pues va a ser descrito como la siguiente ecuación que tenemos aquí. Ahora bien, donde la IRMS es el valor de la raíz media cuadrática de I, y va a ser obtenida pues de la siguiente ecuación que tenemos aquí, que viene siendo la resistencia radiada. Y esta resistencia es una propiedad característica de la antena del diplo hertziano. Las antenas tienen la necesidad de tener una gran resistencia a radiación para emitir grandes montos de potencia al espacio, esto en medios sin pérdidas, es decir, en el vacío. Y pues todo esto aplicado a un diplo hertziano como infinitesimalmente, como es muy pequeño, pues la resistencia de radiación es muy reducida, pues de manera que la práctica es muy difícil o muy complicado acoplarlo pues a una línea de transmisión real. Ok, ahora toca hablar de la antena de dipolo de media onda. Un dipolo de media onda debe su nombre a que su longitud equivale a la mitad de una longitud de onda, que consta de un hilo delgado alimentado o excitado en su centro por una fuente de voltaje conectada a través de una línea de transmisión. El campo debido al dipolo puede obtenerse fácilmente si se considera que consiste en una cadena de dipolos hertzianos. El potencial magnético vectorial en P, debido a una longitud diferencial del dipolo portador de una corriente de fasor, está dada por la fórmula presente aquí. Y como se puede ver en el dipolo de media onda, cómo este forma
ese ángulo como de 180 grados que le da su nombre de media onda. Siguiente, ok. Aunque en la ecuación anterior se basa en la suposición de una distribución sinusoidal de corriente, pero para una distribución real de corriente en la antena no se conoce con precisión. Se determina resolviendo las ecuaciones de Maxwell sujetas a las condiciones en la frontera de la antena, con la condición de si R debe ser mayor a L, se obtiene la siguiente ecuación ignorando tanto 1 sobre R al cubo y 1 sobre R al cuadrado, que es referente a los campos magnéticos y a los campos magnéticos de la zona alejada, que son dados por la ecuación que está aquí presente. Esto teniendo en cuenta que en esta ecuación los términos de radiación tanto de H y E se encuentran en la misma fase temporal y son ortogonales. Para seguir, al igual que en el dipolo hertziano, de una onda completa, en el de media onda se tiene una potencia irradiada y por consecuencia también se obtiene una resistencia de radiación o Rrad, que se obtiene a través de la siguiente fórmula presentada aquí, referente entre la resistencia radiada que sería igual a 2 veces la potencia de radiación sobre la intensidad inicial o de entrada al cuadrado. Que siempre presenta la peculiaridad de que siempre representa una resistencia de 73 ohmios. En el dipolo de media onda se aprecia un incremento significativo en esta resistencia y en comparación al dipolo hertziano, por lo que esta puede emitir hacia el espacio mayores montos de potencia que el dipolo hertziano. En esta antena, la impedancia total de entrada es la impedancia registrada en las terminales de la antena, o donde la R-end o R de entrada es igual a la resistencia radiada, en el caso de que sea una antena especial, en este caso una antena sin pérdidas, como se demuestra aquí, en donde la impedancia es igual a la resistencia de entrada más Jx de entrada. Ok, para la antena monopolar de un cuarto de onda, esta antena consta básicamente en la mitad de una antena dipolo de media onda, situada en un plano conductor a tierra, como se ilustra en la imagen de la derecha. La antena es perpendicular al plano y habitualmente está supuesto como infinito y perfectamente conductor. Esto le alimenta un cable coaxial conectado a su base y la ecuación aplicable al monopolo o un cuarto de lambda o lambda sobre 4, pero no obstante la integración de todas las ecuaciones anteriores recaen en estas ecuaciones que están presentadas aquí, que sería sobre la potencia radiada y la resistencia radiada específicamente. Esto solo cubre la superficie hemisférica sobre el plano a tierra, puesto que el monopolo irradia únicamente a través de esa superficie, que indica que solo irradia la mitad de la potencia de un dipolo, pero con la misma cantidad de corriente. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, la antena de cuadro pequeño. Esta antena posee una importancia práctica, ya que se usa como antena indicadora de dirección en la detección de radiación y, a su vez, también como antena de televisión, para frecuencias ultra altas. En términos pequeños implica que las dimensiones del cuadro son mucho menores que el lambda. El pequeño cuadro filamentoso circular del radio o PO o portadora de corriente uniforme, que está dada por la misma expresión de corriente que en las anteriores, que es la corriente inicial del coseno de WT. Esta espira podría equivaler a un polo magnético elemental. El potencial magnético vectorial del campo P está representado por la ecuación que está aquí presente. Siguiente, por favor. Ok, para este tipo de antenas es posible advertir la naturaleza dual del campo debido al dipolo eléctrico y al dipolo magnético. En el campo lejano solo permanece el término de la radiación 1 sobre R, manteniendo el campo lejano en base a la siguiente ecuación que está presente aquí, que es similar a la presentada anteriormente, pero con referencia a H.
Pero aunque las expresiones de campo remoto se han obtenido con referencia a una espira circular pequeña, también es posible emplearlas para cuadros pequeños con n cantidad de vueltas o de cualquier otro tipo de configuración, en tanto sus dimensiones sean reducidas. Al igual que los otros tipos de antenas, estas se tienen una resistencia de radiación que se obtiene a través de la siguiente fórmula, que al igual que las anteriores, esta consta de distintos elementos, pero esta se basa principalmente porque está en base a pi a la cuarta s cuadrada sobre lambda a la cuarta. Para finalizar el temario antes explicado, estaremos explicando brevemente un ejercicio que aborda un poquito sobre, pues, donde estaremos aplicando las fórmulas antes vistas. En dicho ejercicio nos piden que repitamos el ejemplo 13.2 si la antena de dipolo es reemplazada por un monopolo de un cuarto de onda. En dicho ejemplo, pues se nos marca, o es el que mostramos aquí, donde dice que una intensidad de campo eléctrico de 10 microvolts por metro se medirá en un punto de observación zeta de pi medios a 500 kilómetros de una antena dipolo, que para este problema sería un monopolo de un cuarto de onda, que operaría en aire a 50 MHz. Entonces para este problema estaremos buscando la longitud de este monopolo, la corriente con la que debe ser alimentada la antena, la potencia promedio radiada y, de ser que la antena se conecta a una línea de transmisión con una impedancia inicial de 75 ohms, determinar la razón de onda estacionaria. Entonces para ello, para la longitud del dipolo, o en este caso pues de un cuarto de onda, pues primero sacamos el valor de lambda, que lambda lo obtendríamos de la división de la constante al vacío de C, que es 3 por 10 a la 8. En este caso, si usted esté volado, pues porque el que esté al vacío es equivalente al que esté en el aire para este tipo de problemas, sobre la frecuencia, que en este caso serían los 50 MHz, dándonos un total, un total de que lambda es igual a 6 metros. Y por lo tanto, la longitud de onda, al ser lambda sobre 4, sería un equivalente a 1.5 metros. Terminando así, pues el primer inciso, que sería la longitud del monopolo de un cuarto de onda. Posteriormente, para calcular la corriente que debe ser alimentada en la antena, pues sería igual al 83.83 mA, ya que los datos obtenidos no se ven modificados, ya que en el ejemplo anterior se realizó un análisis matemático donde los datos que interfieren o modifican dicha corriente no se vieron modificados al cambiar a ser de un dipolo a un monopolo de un cuarto de onda, dando como resultado la misma corriente, que es igual a 83.33 milis, como mencioné anteriormente. Posteriormente, para la potencia promedio radiada, lo único que hacemos pues es aplicar una de las fórmulas antes presentadas, donde tenemos que la potencia radiada es similar a 18.28 por nuestra corriente al cuadrado, que en este caso es 18.28 por 83.33 milis al cuadrado, dando como resultado una potencia radiada de 126.93 miliwatts. Por último, para el inciso D, suponiendo una impedancia inicial de 75 ohms, determinamos pues la razón de onda estacionaria. Para ello, pues nuestra razón ocupamos obtener primero este coeficiente, que viene siendo dado por dicha fórmula, donde sabemos por el ejercicio que nuestra impedancia de carga es igual a nuestra impedancia de entrada, que es igual a 36.5 real más J de 21.25 ohms y por parte imaginaria. Entonces en este caso, pues teniendo nuestra ZL y nuestra Z0, pues aplicamos la fórmula al sustituir los datos, donde la parte real es restada con nuestra parte real, en este caso 36.5 menos 75, nos da como valor de menos 38.5, y la parte imaginaria, su valor queda igual. Del mismo modo para la parte de abajo de la división, en donde se suman, dando como resultado
111.5 más J2125, y estos datos de estar en rectangular lo pasamos a polar para así poder realizar la división. En este caso la parte real es dividida y los ángulos son restados, dando como resultado que este coeficiente es igual a 0.3874 con un ángulo de 140.31 grados. Ahora bien, para determinar la razón de onda aplicamos la fórmula, o bueno, viene siendo representada por esta S, donde es 1 más el coeficiente que ya hemos sacado anteriormente sobre 1 menos el valor absoluto o el valor real de este coeficiente, donde es 1 más 0.3874 entre 1 menos 3874, dando como resultado una razón de onda estacionaria de 2.2647. Y acabando de esta manera el ejercicio y dando por terminado pues los temas que les explicamos anteriormente. Para proseguir con el tema, hablaremos sobre las características de las antenas, hablando sobre sus patrones, los patrones de una antena, la intensidad de radiación, ganancia directiva y directividad, ganancia de potencia, los arreglos que pueden tener las antenas, el área efectiva y ecuación de Friis y las ecuaciones de radar. Para empezar, los patrones de antena. Un patrón de antena o patrón de radiación es un diagrama tridimensional de la radiación de la antena en un campo ajeno. El diagrama de amplitud de un componente especificado del campo E es un patrón de campo o patrón de voltaje. El del cuadrado de la amplitud de E en un patrón de potencia que sirve para evitar el trazado del diagrama tridimensional del patrón de antena, y estos se trazan por separado de la magnitud ES, normalizado contra los grados contra phi o el patrón del plano E o patrón vertical. Y la magnitud ES está normalizado contra phi con un grado de pi sobre 2 o un patrón horizontal. En el caso del dipolo hertziano, la magnitud ES normalizado se obtiene por la siguiente ecuación, la cual es independiente de phi. Con la ecuación antes presentada se obtiene el patrón del plano E en un diagrama polar de f de teta, en el que teta varía de 0 a 180 grados, como en la figura que se muestra a su derecha, que sería la primera figura o la figura A. En cuanto al patrón del plano H, se fija como teta es igual a pi sobre 2 para que f de teta sea igual a 1, lo cual equivale a un círculo de radio 1, como se ilustra en la figura B o en la segunda imagen. De la combinación de los diagramas anteriores resulta el patrón de campos tridimensionales de la figura C, que como se puede apreciar tiene una forma de dona, en este caso se ve recortada para apreciar mejor los ángulos que conforman este mismo. El patrón de potencia de la antena es un diagrama de potencia promedio temporal o P-prom, que sería igual a la relación de a una distancia fija de R o el radio o una distancia en específico. Con diferencia de un dipolo hertziano, el patrón de potencia normalizado se obtiene a través de la siguiente ecuación, en donde se ve que la función cuadrada de teta es igual al seno cuadrado de teta. Ahora para seguir con la intensidad de radiación. La intensidad de radiación de una antena se define por esta ecuación, que sería igual a la R, que es una distancia o un radio, al cuadrado por la potencia promedio. La potencia radiada total promedio puede expresarse a través de la siguiente integral, que es aquí presentada, donde la derivada de la resistencia sería igual al seno de teta, derivada de phi. Es un ángulo sólido diferencial en estereoradianes, y de ahí que la intensidad de radiación U se mida en watts por estereoradianes, que sería igual a watts sobre SR. El valor promedio de U es la potencia radiada total dividida entre 4pi SR, que sería igual a lo que está presentado en esta ecuación. Ahora bien, continuando con algunos de los parámetros que podemos obtener del patrón de una antena, encontramos la directividad representada con la letra G.
Esta viene siendo la ganancia directiva GD de una antena en una medida de la concentración de la potencia radiada en una dirección particular dada por θ y φ. La ganancia directiva puede considerarse como la capacidad de una antena para dirigir potencia radiada en una dirección específica. Usualmente se obtiene como la razón de intensidad de radiación en una dirección dada, expresada matemáticamente por la fórmula que vemos a continuación, que de manera resumida viene siendo la intensidad de radiación sobre la intensidad promedio. Y en cambio, por medio de la sustitución y manejo de ciertas ecuaciones, se obtiene que la potencia radiada promedio puede expresarse en términos de ganancia directiva, como se expresa de manera matemática en la siguiente ecuación, donde se ve que es la ganancia directiva entre 4pi de r cuadrada por la potencia radiada total. Ahora bien, la directividad expresada con la letra D en una antena es la razón de la intensidad de radiación máxima a la intensidad de radiación promedio. La directividad es referente a la ganancia directiva máxima GD expresada de manera matemática, de manera que la directividad es igual a la intensidad de radiación máxima entre la intensidad de radiación promedio. Ahora bien, la directividad es igual a 1 en una antena isotrópica, siendo este el menor valor que la directividad puede adoptar. En cuanto se habla del dipolo hertziano, podemos ver que la ganancia directiva es igual a 1.5 del seno cuadrado de θ, donde la directividad es igual a 1.5. Si hablamos de un dipolo de lambda sobre medios, tenemos que la ganancia directiva es igual a la impedancia intrínseca sobre pi de la resistencia radiada de la frecuencia al cuadrado de θ, donde la directividad es igual a 1.64 y la impedancia es igual a 120 pi y la resistencia radiada es igual a 73 ohms, donde la frecuencia de θ es igual pues a esta última ecuación que tenemos aquí a continuación, que se les presenta. Continuando, también otro parámetro que tenemos es la ganancia de potencia, que por su definición, partiendo de la definición de la ganancia directiva, esta no tiene en cuenta la pérdida óhmica de potencia PL de la antena, donde podemos decir que el PL se debe a que el conductor con el que está hecha la antena es de conductividad finita y la potencia de entrada total a la antena está dada por la siguiente ecuación, donde la potencia de entrada es igual a la PL más la potencia radiada, donde la corriente de entrada, la I de entrada es la corriente de las terminales de entrada de la resistencia L o la resistencia de pérdida u óhmica de la antena, donde la ganancia de potencia GD de la antena se define como la siguiente ecuación que les presentamos aquí, y la imagen que tenemos al lado es de manera ilustrativa lo que antes les he explicado. Continuando, podemos decir que la razón de ganancia de potencia en cualquier dirección específica a la ganancia direccional en esta dirección es la eficacia de radiación NR de la antena, que finaliza en la siguiente ecuación. En muchas antenas la eficiencia de radiación se acerca al 100%, de manera que la GP es igual a la GD, es decir, la directividad y ganancias suelen expresarse en decibeles, de forma que podemos utilizar dichas ecuaciones para hacer una pequeña conversión a decibeles. Además, cabe mencionar que en este punto que los patrones de radiación de una antena se miden habitualmente en la región del campo lejano, concebida por lo general como existente en una distancia r menor o igual a la r mínima, donde la r mínima se ve
hallada o está definida matemáticamente por la siguiente expresión, donde es 2 de la distancia al cuadrado sobre lambda. Bueno, retomando lo que dijeron mis compañeros anteriormente, vamos a ver lo que vienen siendo los arreglos de antenas. Estos tienen aplicaciones prácticas como por ejemplo la estación radiodifusora de AM. Y pues es necesario diseñar antenas con mayor potencia radiada en ciertas direcciones que en otras. Es por ello que es necesario pues un arreglo de antenas, el cual pues vendría siendo un grupo de elementos de radiación dispuestos de forma que produzcan características de radiación particulares que se necesiten. Ahora, si consideramos que una antena está compuesta pues por dos dipolos hertzianos situados en el vacío a lo largo del eje 0, van a estar orientados en paralelos al eje X. Ahora, si suponemos que el dipolo va a estar en 0,0 de D sobre L, pues va a tener un portacorriente que va a ser 1S, que va a ser igual a la I0 del ángulo de alfa. Y el dipolo el dipolo en 0,0 menos DL sobre menos D sobre 2, que vendría siendo el portacorriente. Ahora la diferencia es que va a ser 2S, que va a ser igual a I0, el ángulo de 0, donde nuestra alfa va a ser la diferencia de fase entre las dos corrientes, tal y como se puede observar en la imagen que tenemos de nuestro lado derecho. Ahora bien, el campo eléctrico total del punto P vendría siendo la suma vectorial de los campos debidos pues a los elementos individuales antes mostrados en la imagen. Y si este punto P se ubica en una zona del campo lejano, pues el campo eléctrico total en P se obtiene a través de la siguiente ecuación que se nos presenta aquí, que viene siendo esta ecuación. Ahora bien, pues a través de un proceso matemático y algebraico de las ecuaciones, pues se puede indicar que el campo total de un arreglo va a ser igual al campo del elemento situado en el origen multiplicado por un factor de arreglo o red dado por lo que tenemos en esta ocasión, que viene siendo esta ecuación, esta fórmula, que son las que se utilizan en los ejercicios. Y ahora, pues de este mismo análisis se va a desprender asimismo un coseno de teta, que va a ser el patrón de radiación debido a un solo elemento, mientras que el factor de arreglo normalizado, que viene siendo el factor del arreglo, perdón, si los elementos fueran isotrópicos, esos patrones pueden ser o pueden considerarse respectivamente como un patrón unitario y un patrón de grupo. Así el patrón resultante es el producto unitario y el patrón del grupo. Es decir, como sale en la fórmula aquí, que el patrón resultante va a ser igual al patrón unitario por el patrón de grupo. Y pues prolongando los resultados del arreglo de dos elementos, el caso general de un arreglo de n elementos, como se va a mostrar pues en la imagen de nuestro lado derecho, si suponemos un arreglo que va a ser lineal en cuanto a los elementos que están igualmente espaciados en una línea recta, pues se tiende a lo largo del eje Z. Y si supongamos que estos mismos, pues el arreglo va a ser, si supongamos asimismo que el arreglo va a ser uniforme, perdón, pues de esta manera cada elemento va a ser alimentado con corriente de igual magnitud. Entonces, pues aunque hay un cambio de fase, aunque el cambio de fase de alfa pues va a ser progresivo. Ahora, el factor de arreglo en referencia al arreglo lineal uniforme, pues vendría siendo el factor que es la suma de las contribuciones de todos los elementos, tales que vendrían siendo de la manera en la que se expresa esta fórmula de aquí, que FA va a ser igual a 1 más y todo este chorizo de ecuación que tenemos por acá.
Ahora, pues tras realizar pues otro análisis matemático en el factor de fase, pues no estaría presente si el arreglo estuviera centrado alrededor del origen. Es decir, vamos a obtener ahora la siguiente ecuación, que va siendo lo de FA, el seno de todo el chorizo de la ecuación que tenemos aquí. Y son las que llegamos a utilizar se ven en algunos ejemplos. Siguiente. Ahora, retomando pues todo lo anterior, ahora vamos a continuar con lo que viene siendo el área efectiva y la ecuación de Friis. El área efectiva que va a ser utilizada, vamos a estar utilizando como si fuera AE, de una antena receptora vendría siendo la relación de la potencia recibida o en estricto sentido pues sería transmitida la carga. Sería un promedio temporal que lo vamos a llamar PR a la densidad de potencia promedio temporal de la onda incidente en la antena. El área efectiva es una medida de la capacidad de la antena para extraer energía de una onda electromagnética de paso, por lo que deducimos que para calcular el área efectiva de un dipolo hertziano en calidad de antena receptora, pues hacemos un análisis de circuito de Thevenin equivalente a la antena receptora, pues donde el voltaje de la corriente alterna va a ser el voltaje en el circuito abierto inducido, como se aprecia pues en la siguiente imagen. Obviamente teniendo en cuenta que vamos a tener esta fórmula de aquí, que vendría siendo la PR sobre la P'. En el caso del dipolo hertziano de la resistencia radiada, vamos a tener lo que viene siendo la resistencia radiada y el voltaje voltaje CA o BCA, que va a ser igual a E por la derivada de I, donde nuestra E va a ser la intensidad efectiva del campo paralela al eje del dipolo. Por lo que, en consecuencia, la forma de calcular su potencia promedio va a ser de la siguiente manera, tal y como nos muestra esta ecuación que tenemos aquí. Ahora, por su parte, pues tenemos que la potencia promedio temporal en la antena va a ser de la siguiente manera, que va a ser igual, la potencia promedio igual a la E cuadrada sobre 2n sub 0. Ahora, la relación en el dipolo hertziano va a ser aplicable a cualquier antena siempre y cuando es que si D se reemplaza por GD, que ya había mencionado mi compañera anteriormente, que era la ganancia directiva, generando la siguiente ecuación, que es la que observamos aquí, que vendría siendo lambda cuadrada entre 4pi de GD, y vamos a tener lo que viene siendo teta y phi. Ahora, suponiendo que tenemos dos antenas en el vacío que van a estar separadas por una distancia r, pues la antena transmisora tiene una área efectiva que vendría siendo AET y pues ganancias directiva que es GDT y pues transmite un potencial total PT que va a ser igual a PRAD. Entonces la antena receptora tiene un área efectiva y ganancia directiva y va a recibir un potencial total PR, tal y como se muestra por ejemplo en esta imagen de aquí, que observamos que tenemos como es transmisora y pues receptora, una distancia R y así. Y también vamos a tomar en cuenta la fórmula que tenemos aquí a nuestro lado izquierdo. Para continuar hablaremos sobre las ecuaciones de radar. Los radares son dispositivos electromagnéticos útiles en la detección y localización de objetos. El término radar es el acrónimo de la expresión Radio Detection and Ranging o detección y ubicación por radio. En un sistema de radar común, como el que aparece en la imagen, en este caso el de la izquierda, se transmiten impulsos de energía electromagnética a un objeto distante, como se puede presentar más fácil en la derecha.
donde se tiene de cómo es que se es enviado impulsos de energía de un punto hacia el otro, de una orilla de la imagen hacia la otra. En una misma antena cumple con las funciones de transmisión y de recepción, de modo que el intervalo temporal entre los pulsos transmitidos y reflejados permite determinar la distancia en la que en la que se encuentra el objetivo. Ok, la capacidad de un objetivo para dispersar o reflejar se caracteriza por su sección transversal de dispersión o de sección transversal de radar, la cual se expresa en unidades de área y es capaz de medirse experimentalmente. La sección transversal de dispersión es el área equivalente que al dispersar isotrópicamente el monto de potencia que intercepta produce en el radar una densidad de energía igual a la dispersada por el objetivo. Se debe de señalar que la densidad de potencia incidente, o PI y PS, denotan de potencia promedio temporal en watts sobre metro cuadrado, mientras que la potencia radiada y la potencia reflejada se refiere a la potencia promedio temporal total, así como se puede apreciar en las ecuaciones aquí presentes. La ecuación de transmisión del radar en el vacío básica para medir la sección transversal de dispersión de un objetivo es esta, la que es presentada, en donde se ve cómo es la distancia, está en correlación a otros factores como la potencia radiada y la potencia reflejada. En la ecuación de distancia de radar, dada la potencia mínima detectable del receptor, esta ecuación determina la distancia o el alcance máximo de un radar, aunque también permite obtener información de utilidad en ingeniería sobre los efectos de los diversos parámetros en el rendimiento de un sistema de radar. Las frecuencias de transmisión de un radar pueden variar desde los 25 hasta los 70.000 MHz, como se puede representar en la tabla, en donde se le da una designación por cada cantidad de frecuencia que éste pueda obtener, desde milímetros hasta UHF, que sería desde 35 GHz hasta 300 a 1000 MHz. Por último, para cerrar con los temas antes mencionados y tal vez aplicando algunas de las ecuaciones presentadas, realizaremos el ejercicio 13.4 en donde nos dice que cierta antena con una eficiencia de 95% tiene una intensidad de radiación máxima de 0.5 watts sobre SR, donde nos pide que calculemos su directividad cuando la potencia de entrada es de 0.4 watts y cuando la potencia radiada es de 0.3 watts. Entonces tenemos pues los datos primeramente, nuestra eficiencia de radiación de 0.5, nuestra ganancia P, que es igual a la potencia radiada, nuestra ganancia directiva, que es igual a la potencia de entrada, y pues tenemos la ecuación que viene siendo equivalente a nuestra eficiencia de radiación y una U máxima pues de 0.5. Entonces lo único que vamos a hacer es estar aplicando prácticamente nuestra ecuación de la directividad, que es igual a 4pi de la U máxima sobre la potencia radiada, que para el inciso A pues lo único que vamos a hacer es de la ecuación de nuestra eficiencia de radiación despejar la potencia radiada y multiplicarla pues por los datos que ya nos dan, que en este caso es nuestra potencia de entrada y nuestra eficiencia de radiación, obteniendo como resultado una potencia radiada de 0.38, y ya con ello pues lo único que hacemos es sustituir los datos que ya tenemos en nuestra fórmula de la directividad, que viene siendo 4pi por 0.5 entre 0.38, que nos da una directividad de 16.53. En el caso del inciso B, pues no tenemos que hacer pasos extra, ya que nos dan directamente nuestra potencia radiada, ya tenemos nuestra U máxima, y pues el otro dato que nos dan es una constante de 4pi, por lo que al sustituir los datos en la fórmula tenemos como resultado una directividad de 20.94. Y con esto estaríamos cerrando los temas antes abordados.